Pasa en el mundo. Ajá. Ya nos va a contar nuestro analista internacional, Nagen Reyes. ¿Cómo estás, Nagen? Buen día. Hola Carlos, Diego, ¿qué tal? Gusto Hola, saludarles. Nagen. Súper. Y contanos, ¿qué está pasando? La gente se está levantando en Sí. varios puntos. Bueno, yo creo que el punto de partida es Canadá, o cuando iniciaron ya hace más de una semana lo que se llama el Convoy de la Libertad. Y básicamente fue un levantamiento de los transportistas que tras una regulación excesiva por parte del primer ministro progresista Justin Trudeau, quien impuso a través de los mandatory los llamados el pase sanitario o el pase verde de carácter obligatorio. Y esto simplemente fue la gota que rebasó el vaso luego de un conjunto de políticas que aprovechó Justin Trudeau para imponer en Canadá. Y básicamente algunos analistas sostienen que Trudeau lo que estaba procurando era cambiar el orden social de Canadá aprovechándose de estas medidas, como por ejemplo el cierre de los colegios, cierre de fronteras, prohibiciones y enormes restricciones a la hora de abrir una empresa o un restaurante. Y esta última medida, la del pase sanitario o el pase verde, fue la gota que rebasó el vaso y entonces tenemos este levantamiento pacífico, pero yo lo he señalado recientemente en mis artículos como un histórico levantamiento en Canadá, y porque ha sido totalmente inédito. Y sin embargo, la primera respuesta de Justin Trudeau fue quedarse en silencio y apareció 48 horas después de los bloqueos de los transportistas en Ottawa y dijo que era un grupo marginal. Y luego que dio estas declaraciones, el grupo marginal se convirtió en más de 50,000 camioneros. Hoy por hoy no solamente son los camioneros, son la sociedad civil que fue a pie, y adicionalmente a ello también se incorporaron personalidades como el presidente de los Estados Unidos, el expresidente Donald Trump, también Elon Musk e incluso Peterson Jordan, que es un importante académico canadiense. Todos se han sumado para decir simplemente ya basta Justin Trudeau. Incluso algunos han solicitado la renuncia del propio primer ministro. Sí, ese es un punto importante, ¿no? Porque ¿cómo continúa la historia después de este desprecio que tuvo contra su propio pueblo el primer ministro? ¿Se sostiene o no se sostiene en el gobierno? ¿Qué tiene que pasar para que caiga? Porque que renuncie parece que está un poco más difícil, ¿o no? Sí, lo que pasa es que Canadá tiene un sistema parlamentarista. Claro. Es lo primero que debemos entender, que es una dinámica completamente diferente. Y también cobardemente Trudeau dijo que tenía COVID. Entonces él y sus hijos están ocultos en una zona y no pudo presentarse en el Parlamento alegando que tenía COVID. Tendremos que esperar, será la próxima semana que haya una sesión en el Parlamento y donde debe aparecer Trudeau para dar respuesta a los parlamentarios. Pero tiene, a lo que quiero ir es, ¿tiene todavía la suficiente mayoría para que no caiga el gobierno? Lo que pasa es que él tiene un gobierno de minoría, es decir, Sí. no solamente son los liberales, sino él también tiene otros grupos de regiones que lo están respaldando, pero este es un frágil equilibrio que están aprovechando los conservadores para tratar de establecer una alianza con la gente de Quebecois y poder sacar de una vez por todas a Justin Trudeau. ¿Vos te acuerdas de otros gobiernos, como en el caso acá de Canadá, en su momento también Reino Unido, que por estas cuestiones de restricciones ya estaba impactando políticamente al punto de tener que retroceder justamente? Bueno, el caso de Reino Unido es totalmente diferente porque justamente el primer ministro Boris Johnson decidió levantar las medidas, fue después de una crisis de Johnson. Recordemos que el Parlamento le estaban pidiendo, los laboristas le estaban pidiendo la renuncia porque se descubrió que él participó en una pequeña fiesta en Downing Street. Ahora, realmente fue una torta que se compartió, una fiesta muy pequeña. A mi juicio realmente, o quizás para nosotros los latinoamericanos, sería algo mínimo, 30 personas en una fiesta. No fue realmente algo excesivo, pero los laboristas aprovecharon, digamos, este parpadeo, este pequeño error de Boris Johnson para decirle que él hizo una fiesta cuando todo el Reino Unido estaba subsumido en severas restricciones. Y entonces consideran los laboristas que fue una falta ética, que fue un doble discurso, y por tanto le han pedido la renuncia y sigue esa crisis. Fíjate vos todavía. que una escena parecida tuvo la de Fernández, presidente de Argentina, y no tuvo quizás el impacto político que en Reino Unido. Y claro, justamente por la diferencia cultural, no es igual la mentalidad nuestra de América Latina, que podemos decir, bueno, fue simplemente una fiestica, a lo que considera un ciudadano británico. Ahora, ¿y Francia? Bueno, Francia realmente no ha habido, digamos, una posición mayoritaria, digamos, de rechazo
Hubo unas manifestaciones hace unas semanas atrás, sin embargo, el presidente Emmanuel Macron logró superar, digamos, estos levantamientos, pero ahora él está más concentrado en la campaña electoral y la crisis rusa con Ucrania. Yo creo que este tema de la pandemia nos deja grandes lecciones, múltiples lecciones, pero una de las más importantes, me parece a mí, es que nunca más los gobernantes pueden tener este poder discrecional para decidir sobre la vida de las personas. Porque además ya han demostrado con estos ejemplos que acabamos de comentar nomás, de cómo ellos imponen reglas para los demás que ni siquiera ellos están dispuestos a cumplir. Recordábamos lo de Boris Johnson, recordábamos aquí el presidente argentino, en Paraguay también hubo privilegios para el gobierno y para los amigos del poder, mientras la gente estaba encerrada. Entonces, es un punto de vista, digo, para abrir los ojos de Ahora, tanta gente que Carlos, aceptó de buenas digo, a primeras y sin discutir no sé, estas restricciones. Yo digo acá, Nagen, acá en Paraguay eso que estás contando va a volver a pasar con esta pandemia otra. ¿Por qué? Lo digo de este modo. No es que acompañe eso, sino porque te va a decir el gobierno, a los hospitales públicos no le da el cuero. Entonces hay que volver con aquella famosa odiosa frase, quédate en casa. No, se tienen que preparar, porque para eso tienen presupuesto aprobado, tienen que planificar mejor. Acordate de mí, el gobierno, sea este o el que viene, te va a decir, vamos a tener que usar ese órgano represivo de quédate en casa, porque cuando aumente los números de internaciones, a los hospitales públicos no le da el cuero. ¿Y qué puede pasar en Paraguay? Tomando como referencia esto que decían desde el Ministerio de Salud, aquí termina la pandemia cuando lo diga la OMS. Tampoco hay, digamos, Nagen, fuerzas políticas democráticas que estén organizadas. No sé si me explico. Para poder alzar la voz de decir basta. Bueno, en primer orden de ideas, yo he sido uno de los grandes críticos de la Organización Mundial de la Salud y de la gestión de Tedros Adhanom, que por cierto, hay que decirlo, Tedros no es médico ni epidemiólogo, es un burócrata más. Y estas recomendaciones de estas técnicas de las cuarentenas fueron estrategias medievales que por demás demostraron su ineficiencia, y lo otro, como decía también el virólogo greco-estadounidense de la Universidad de Stanford, que es John Nadi, él decía que estábamos corriendo como del elefante al ratón, es decir, a fin de cuentas el coronavirus ciertamente es un virus que terminó siendo una pandemia con una tasa de mortalidad menor al 1%, sí, mientras que las muertes por hambre después de los encierros fue mucho más amplio que el propio coronavirus, de tal manera que estas fueron medidas torpes que terminaron lesionando económicamente y a la sociedad en general. Ojalá no se repitan, Nagen. Bueno, pero ahí por eso es que está bueno que la gente se organice. Porque si no, esto es lo que nos está demostrando Canadá. Pero atendé, no sé si cuando tenés se la quiso misma organizar, lectura. Carlos, la gente era imputada. No, por eso. Pero ¿qué pasó? ¿Qué es lo que hizo el primer ministro? Despreció a la gente. ¿Cómo es que dijiste? Un grupo Él marginal. dijo que era un grupo marginal. Bueno, y ahí le demostró el grupo marginal que organizados pueden lograr torcer la voluntad de los burócratas. Bueno, hasta ahora no del todo porque no se han levantado las medidas, Claro. pero ya por lo menos obligó a que se reanudara la sesión en el Parlamento y hubo una discusión sobre justamente la vigencia de estas medidas, lo Sí. cual significa que probablemente la próxima semana van a ir levantando algunas. Claro, pero Najem, se está discutiendo. Exacto. En el 2020, en el 2021, no se podía ni siquiera discutir. Había censura. Y efectivamente eso es lo más crítico porque a todos aquellos que levantaban la voz simplemente los tachaban de negacionistas, antivacunas, y no es el caso. De hecho, la mayoría de los propios transportistas canadienses están vacunados, lo que Eso es significa es que atenta contra la libertad el ponerte la vacuna. Eso como dicen también las mismas chicas, lo que dicen los camioneros. Yo conversé con uno de ellos. Ajá. Él me dijo que así como Trudeau decía, apoyaba a las chicas del pañuelo verde que decía my body, my choice, es decir, mi cuerpo, mi elección, también que esto sea aplicable para las personas. Es mi cuerpo, es mi decisión. Y también algo muy importante que dicen los padres Sí. canadienses es que la decisión de vacunar a los hijos es una potestad exclusiva de los Sí. padres y no de las maestras. Bueno, antes de cerrar tu paso, cambiando un poco de tema, ¿cómo sigue la cuestión del conflicto entre Rusia y Ucrania? Bueno, la fiesta sigue prendida. Hay importante que hay que decirle a la gente que este tipo de conflictos diplomáticos tardan meses e inclusive pueden durar años. Sí. En el caso, actualizando la cuestión, han tenido lugar dos importantes cumbres. La primera de ellas fue la cumbre del presidente Emmanuel Macron, quien se dirigió
se reunió con su homólogo ruso Vladimir Putin, que realmente es una reunión larga, más de 5 horas estuvieron conversando y al final la declaración fue prácticamente, Macron dejó entrever en su declaración que le iba a pedir al presidente Zelensky de que se comprometiera a no formar parte de la OTAN. Por otra parte, Putin reiteró que simplemente él no va a invadir y que no tiene intención de invadir, lo cual es poco creíble cuando hay en el terreno 120.000 soldados, más los misiles apuntando desde Bielorrusia a Kiev. En todo caso, esta cumbre luego se trasladó Emmanuel Macron a Kiev, donde sostuvo un encuentro con su homólogo Zelensky. Zelensky dijo simplemente que no cree en las palabras de Putin, pero tampoco hubo la afirmación pública del gobierno de Kiev de que ya no va a formar parte de la OTAN, lo cual significa que la crisis prácticamente se mantiene incólume en lo fundamental. Y del otro extremo del péndulo, una vez más, el presidente Joe Biden hizo un papelón terrible. Sostuvo una cumbre con el primer ministro de Alemania, el señor Olaf Scholz, y en la rueda de prensa Biden dijo que en caso de que cruzase la frontera en las tropas rusas a Ucrania, se iban a imponer sanciones y una de esas tantas sanciones va a ser la suspensión del segundo gasducto que llevaría gas desde Rusia a Alemania. Y el primer ministro de Alemania simplemente dijo que lo iba a estudiar. O sea, le dejó en pelota a Biden. Qué malo que sos, Nagen. Qué malo que sos. No, mentira. Vos contás la No, yo la nada más noticia. digo lo que ocurrió. No, pero en serio, qué pelada que le pasa eso a un presidente, ¿verdad? Dicho sea de paso. Un gustazo tenerte, Nagen. Gracias por el análisis. Hasta la próxima. también. Muy amable. Gracias.